Muy buenas noches, continuando con nuestro tema de análisis de vigas sometidas a flexión. Esta vez vamos a analizar la tercera y última etapa de la resistencia del concreto antes de que la viga falle cuando la estamos sometiendo a flexión. Esta etapa, la tercera, es llamada la etapa de resistencia última. Para entender muy bien el tema, vamos a resolver un problema, un ejercicio, el cual dice: calcule la resistencia por momento nominal de la sección de la viga mostrada, si Fy es igual a 420 megapascales y F'C igual a 21 megapascales. Entonces tenemos que hallar el momento nominal de la sección. La sección tiene la particularidad de que no es rectangular, entonces nos puede dar un poco de complejidad hacer los cálculos. Además, se presentan entonces dos bordes a cada lado en la parte superior de la viga de 150 milímetros. Y nos dice el problema: los bordes de 150 milímetros de ancho en la parte superior son necesarios para soportar losas de concreto precoladas. Listo. Antes de comenzar el ejercicio, vamos a introducir un poco de la teoría sobre este tema. Bueno, para el cálculo de momentos últimos o nominales, se supone que las varillas de refuerzo a tensión están trabajando a su punto de excedencia antes de que falle el concreto en compresión. Normas como la ACI o como la NSR requieren que todos los diseños se hagan bajo esta hipótesis que acabo de decir. ¿Cuál era? Que se supone que las varillas de refuerzo a tensión están trabajando a su punto de excedencia antes de que falle el concreto en compresión. En videos anteriores habíamos dicho que cuando el esfuerzo de compresión era menor a 0.5 F'C, los esfuerzos de compresión variaban linealmente. En este caso, como vamos a hallar los momentos últimos, como es la etapa de resistencia última, el esfuerzo de compresión será mayor a 0.5 F'C. En esta región, los esfuerzos ya no varían linealmente con la distancia del eje neutro, sino que presentan, como vemos en el literal B de la imagen, presentan una línea curva en vez de la línea recta que teníamos anteriormente. Bajo esa línea curva encontramos los esfuerzos de compresión en el concreto. Pero si trabajáramos con esta línea curva, no sería fácil hallar una expresión para analizar nuestra viga. Por lo cual, con el fin de analizar la viga, reemplazamos el diagrama de compresión curvo por un rectángulo con altura igual a, donde A es igual a beta 1 por C. Beta 1 vamos a ver en videos más adelante cómo se comporta y de qué depende. Además, decimos que ese rectángulo trabaja con un esfuerzo constante de 0.85 F'C y posee el mismo centro de gravedad y la misma magnitud del área curva real con la que se comporta el esfuerzo de compresión. Entonces, para solucionar el problemas de este tipo, ubiquémonos en el literal C de la imagen para nombrar los pasos para hallar la solución. Entonces, el primer paso es hallar la tensión, la cual es igual a sub S por Fy. La tensión en la parte de abajo, observamos la flecha. El segundo paso es hallar la compresión, que es igual a 0.85 F'C por A por B. Y a la vez que hallamos la compresión, tenemos que igualar la compresión a la tensión para hallar el valor de A. ¿Cómo sería entonces? Si la compresión es igual a 0.85 F'C por A por B y la tensión igual a sub S por Fy, igualamos ambas expresiones, es decir, 0.85 F'C por A por B igual a sub S por Fy, de donde despejamos A y obtenemos
que es igual a sub S por Fy sobre 0.85 F'C por B. El tercer paso es hallar la distancia entre centros de gravedad del punto entonces donde actúa la compresión y donde actúa la tensión. Dicha distancia es igual a D menos A medios para vigas rectangulares. Y el cuarto paso y último es multiplicar el momento nominal, es multiplicar la tensión o la compresión por la distancia entre los centros de gravedad de la aplicación de las fuerzas, es decir, D menos A medios. Entonces el momento nominal sería igual a la tensión por D menos A medios. Que sería también igual a la compresión por D menos A medios. Bueno, ahora sí podemos comenzar con nuestro ejercicio. Vemos los datos que tenemos. Tenemos 4 varillas número 9 de refuerzo en tensión que corresponden a 2580 milímetros cuadrados, Fy igual a 420 y F'C igual a 21. Por lo cual podemos comenzar hallando nuestra tensión, que es igual a sub S por Fy. Entonces tenemos que es igual a 2580 por 420, lo cual nos da un resultado de 1,08 por 10 a la 6 newtons. Ahora tenemos que hallar el valor de la compresión y el valor de A. No conocemos el valor de A ni de B, entonces escribimos la ecuación, la fórmula para hallar la compresión, que es igual a 0,85 F'C por A por B, y lo igualamos a la tensión. En esta parte no conocemos A ni B, pero sí conocemos F'C y la tensión. Entonces vamos a decir que el área que está a compresión va a ser igual a A por B. Entonces el área de compresión es igual a la tensión, que ya la tenemos allá, sobre 0,85 F'C. El área de compresión es igual a 60.720 milímetros cuadrados. Bueno, de los cuales el cuadrado que está en la parte superior de la viga, el cuadrado pequeño de 150 por 150, nos aporta un área de 22.500 milímetros cuadrados. Restando el valor total del área en compresión menos el área de ese cuadrado superior, obtenemos el área del rectángulo que se muestra sombreado en la figura, el cual es 38.220 milímetros cuadrados. Como conocemos el ancho de esa sección, que es igual a 450 milímetros, dividimos dicha área por 4 sobre 450 y obtenemos 84,9 milímetros de altura del rectángulo. Así, hallando entonces que A es igual a la altura del cuadrado pequeño más la altura del rectángulo, es decir, 150 más 84,9, obtenemos 234,93 milímetros. Ahora tenemos que hallar el centro de gravedad del área que está en compresión. Para que hallamos el centro de gravedad, lo necesitamos porque va a ser el punto en donde se va a idealizar que se aplica toda la carga de compresión. Entonces, hacemos nuestro cuadro para hallar el centro de gravedad para el cuadrado y el rectángulo. Entonces, hallamos para cada uno su área, que son las que ya tenemos acá arriba. Hallamos la distancia y a la parte superior de la viga. Para el cuadrado superior tenemos que es igual a 150 sobre 2. Para el rectángulo tenemos que es igual a 150 más la altura del rectángulo sobre 2, que es igual a 150 más 84,9 sobre 2. Multiplicamos el área por la distancia y hallamos la sumatoria total. Por último,
Entonces, para hallar Y, decimos que es igual a la sumatoria de A por Y sobre la sumatoria del área, dándonos un resultado de Y igual a 148,9 milímetros. Teniendo ya esta distancia Y, tenemos que hallar la distancia entre centros de gravedad de T y C, la cual será igual a D menos Y, correspondiendo a 520 menos 148, y nos da 371,059 milímetros. El último paso, entonces, para hallar el momento nominal es multiplicar o la tensión o la compresión por la distancia entre centros de gravedad, es decir, por D menos Y. Entonces, tenemos acá que el momento nominal es igual a la tensión por D menos Y, obteniendo un valor de 402,18 kilonewton por metro. ¿Listo? Entonces, esta fue la solución a este ejercicio de análisis de vigas sometidas a flexión en la etapa de resistencia última para una sección no rectangular. Espero se haya entendido claramente el tema y más adelante seguimos con más ejercicios sobre vigas sometidas a flexión para terminar así nuestro tema. Muchas gracias.